pero todos somos líderes y todos somos dueños. Las personas son el activo más importante de PepsiCo. Que tarde o temprano se le va a empezar a ir la mejor gente. ¿Cómo convivir con la tecnología para tener mejores resultados en tu trabajo? La visión de una compañía, la cultura de una compañía, lo construye el CEO de la compañía junto con todo el resto de la gente. ¿Qué rol juega recursos humanos en la implementación de esta agenda? La gente se va porque o no tiene match con la cultura o no tiene match con su jefe. Y eso... ¿Qué es lo que le falta para entender que pues esos números de verdad dependen de su talento? El mundo digital y el mundo de la data te abre un montón de oportunidades. La pregunta siempre es... En este episodio, Roberto Martínez nos explica cómo está ayudando a sus 50,000 colaboradores a surfear el tsunami de inteligencia artificial que empezó con el lanzamiento de ChatGPT, para no acabar doblegados por la tecnología. También explica por qué la transformación digital y el upskilling es la responsabilidad de todos los líderes y del C-Suite, no solamente del área de talento. Hola Roberto, bienvenido al The Talent CEO Podcast. Ya veo que llevas más de 26 años en PepsiCo, empezando en Argentina, ahora como el CEO, director general de PepsiCo México. Te quería preguntar, ¿qué es lo que te motivó a unirte a PepsiCo al inicio? ¿Y qué es lo que te sigue motivando a despertarte todas las mañanas y seguir trabajando? Hola Vera, y muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Mira, al inicio, cuando empecé en PepsiCo, empecé en la parte de bebidas, ¿no? En Pepsi. Y mucho de lo que me motivó era sus marcas, ¿no? Y la cultura que se veía de afuera y que escuchaba de mucha innovación, de mucha velocidad, de mucho cambio, y la posibilidad también de ir a un negocio en ese momento que era el segundo y no el primero, y ser un competidor que trate de ganarle al grande. Eso me motivó mucho al inicio. Hoy, 26 años después, como decías recién, y con el rol que tengo, lo que más me motiva es... somos 50,000 personas en PepsiCo México, y encontrar la forma de que la gente que trabaja con nosotros y sus familias puedan prosperar, puedan mejorar y puedan tener una mejor calidad de vida, ya sea obviamente ellos, pero también sus seres más queridos y sus seres más cercanos. Y con toda esta experiencia, ¿qué has aprendido sobre el talento que no era tan obvio, que a lo mejor algunos de tus competidores en la industria todavía no llegan a entender? Creo que el talento ha ido evolucionando mucho, ¿no? Yo ya tengo 55 años, hoy en la mayoría de las empresas tenemos 4 generaciones de gente, y tenemos que entender y poder trabajar con esas 4 generaciones y darles pues el valor agregado y el employee value proposition que ellos necesitan. Pero para mí más importante es entender que hace muchos años se hablaba de talento y todo el mundo miraba recursos humanos, ¿no? Y era como, bueno, es un tema de ustedes y avísenos cuando hay que hacer tal proceso o hay que llenar tal encuesta, y ahí nos acordamos. Y claramente eso no es así, ¿no? El talento, y más en una organización de 50,000 personas, pero aunque fuese una organización de 5 personas, depende primero que nada del líder y de su equipo y de todos los directores y de todos los gerentes y de quien tenga alguien a cargo, ¿no? Entonces, el desarrollo de talento, que el talento sea el mejor que tengamos, claramente recursos humanos tiene un rol muy importante, pero todos somos líderes y todos somos dueños, y literalmente yo lidero esa agenda junto con el equipo de recursos humanos. ¿Nos podrías contar un poco de la agenda que ustedes traen y cómo lo desarrollan en el consejo directivo y luego? Sí, obviamente una agenda de 50,000 personas es una agenda muy, pero muy importante. Te diría que es una agenda que se ha ido tecnificando más y utilizando mucho más datos, ¿no? Era una agenda que no hace mucho tiempo era, particularmente en el desarrollo de gente y demás, era una gente muy, muy intuitiva, de conocimiento, de conexiones, de cosas personales, que creo que no hay que perder porque somos seres humanos y esa parte es muy importante, pero es una agenda que cada vez más tiene información, tecnología, y tenemos que utilizar toda esa información, ¿no? En México tenemos, en PepsiCo tenemos encuestas de clima organizacional, tenemos una que se llama The PepsiCo Way, que mide los comportamientos, son 7 comportamientos
que nos miden a todos los líderes y a todos los gerentes. Tenemos otras cosas como MQPI y otros assessments como más tradicionales tipo Hogan que se pueden hacer más puntualmente. Todo eso es información que utilizamos para el desarrollo y el crecimiento del talento. Obviamente, recursos humanos, como decía antes, tiene un rol en habilitar y en liderar parte de estas agendas, pero como decía antes, el verdadero desarrollo depende de los líderes, depende del CEO, depende de mi equipo directivo y de quien tenga gente a cargo, ¿no? No eso. Y por otro lado también depende de la persona, ¿no? Que está trabajando con nosotros, que quiera y pueda hacer lo que le estamos pidiendo, ¿no? Pero es importante que la gente no diga, bueno, no, esto es de recursos humanos. No, tú eres el líder de 5 o 10 personas, eres el responsable por esas 5 o 10 personas y recursos humanos está ahí para habilitarte lo que necesites y lo que necesite esa gente que trabaja contigo, ¿no? Ok, y entiendo que tienen un proceso de evaluaciones anualmente del clima organizacional, del cumplimiento o del grado de alcance del PepsiCo Way para todos los líderes. Imagino que son inputs que utilizan para las promociones, para como los sueldos, etcétera. Y es como un proyecto que hacen por lo menos una vez al año para asegurar que hagan esta estrategia de desarrollo de talento. Pero ¿qué hacen los otros 11 meses del año cuando no están haciendo como esta evaluación y comunicando los resultados? No, y son agendas que no son tal cual, ¿no? Hay momentos en el año, pero son agendas que son constantes, ¿no? Por ejemplo, un proceso que hacíamos antes anualmente que se llama People Plan, ¿no? Que es el tema de desarrollo y promoción de la gente. Hoy ya, por ejemplo, tiene checkpoints trimestrales, ¿no? Entonces, cada trimestre, cada 3 meses, entonces hoy ya lo vemos 5 veces al año, pero es una agenda que es constante, porque en el medio pasan cosas, ¿no? A alguien lo promueven, a alguien lo vienen a buscar de otro lugar, alguien se va a otra empresa, nos abre la oportunidad de ese rol y constantemente estamos haciendo reshuffling de gente y promoviendo gente. Entonces, ya, mira, para que te des una idea, la última reunión que tuvimos de ese tema fue en diciembre. Ayer tenía mi reunión de preparación para la que tenemos en marzo y en solo 3-4 meses veías la cantidad de directores y se habían movido 10-15 directores en 3-4 meses, ¿no? Entonces, y eso constantemente nos obliga a estar ahí y eso obliga a la gente a estar encima. Entonces, no es una agenda, sí tiene checkpoints, llamémosle muy puntuales o momentos muy puntuales, pero como decía antes, es una agenda de todos los días, ¿no? Yo le dedico a veces hasta el 50% de una semana a temas de gente, ¿no? A temas de hablar con la gente, a las reuniones que te comentaba recién, o la gente que pide unos a unos para comentar cómo va, preguntar, desarrollo, consejos de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, es una agenda que es importante y es de todos los días, si bien tiene momentos más claros donde sí frenamos y hacemos el proceso más formalmente, pero es una agenda que tenemos que seguir todos los días, ¿no? Ha salido en entrevistas diciendo que las personas son el activo más importante de PepsiCo y ahora escuchamos cómo lo vives día a día, dedicando entre 30 y 50% de tu día justo a temas de talento. Pero si el talento es el activo más importante de una empresa, ¿por qué crees en la gran mayoría de las empresas hoy en día en México todavía es como un tema delegado a recursos humanos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué diría a un CEO que sigue pensando que el talento y la cultura pues es el dominio de RH y lo outsourceo y pues lo dejo allá mientras yo me encargo del negocio? Creo que el consejo que daría es que me parece que están justamente desenfocándose del activo más importante que tenemos, ¿no? Mencionabas recién el tema de planeta y gente, es la estrategia de PepsiCo que se llama PepsiCo Positivo y claramente tiene esos dos componentes, ¿no? Y en el tema de gente hay temas desde diversidad, inclusión, carrera, todo ese tipo de cosas. Le diría a ese CEO o a ese dueño, a ese gerente, a quien sea que está pensando así, que tarde o temprano se le va a empezar a ir la mejor gente, ¿no? Porque la gente sabemos perfectamente que se queda en las empresas siempre te dicen que se van por el salario, en realidad se ponen a buscar porque o el jefe
no es el mejor jefe o porque la cultura de la empresa no está donde ellos quieren o no evoluciona hacia donde ellos quieren, ¿no? Lo vemos también por el otro lado cuando queremos reclutar ahora jóvenes, ¿no? Todos los centennials y los millennials, pues se fijan mucho en este tipo de cosas que mencionabas de PepsiCo Positivo. ¿Qué estás haciendo por el cuidado del agua? ¿Qué estás haciendo por el cuidado del planeta? ¿Qué haces para reciclar? ¿Qué haces para mejorar tus productos? Son preguntas que hacen, ¿no? Hoy también agregan la pregunta de, bueno, ¿cómo trabajas? ¿Trabajas híbrido? ¿Trabajas 100% de casa? ¿Trabajas 100% en oficina? Pero le diría a ese CEO, a ese líder, que tarde o temprano, diría más temprano que tarde, va a tener un drainage de talento, ¿no? La gente más talentosa de su equipo se va a dar cuenta que no es valorada, que nada más los ve la gente de recursos humanos, que son un proceso y que no son realmente un activo y que no los cuidan para que la compañía siga creciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que le falta a este CEO para entenderlo? Porque de cierta manera, pues está ya revisando los KPIs de sus ingresos, de sus costos, como su utilidad. ¿Qué es lo que le falta para entender que pues esos números de verdad dependen de su talento? Creo que es justamente el enfoque demasiado fuerte en los KPIs de negocio, ¿no? Los que dijiste, ¿no? Voy creciendo, voy ganando participación de mercado, tengo menor costo, gano más dinero, reparto más utilidad, soy más productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso, como dijiste, se logra a través de la gente. Yo creo que ya creo que por lo que yo hablo con mucha gente, queda poca gente así, ¿no? En general ya hoy el mundo ha evolucionado a un mundo donde el talento está muy bien reconocido, donde hay una escasez, hoy la estamos viviendo, ¿no? Una escasez de talento, donde la gente ya dice, ese trabajo, por ese dinero, por lo que implica, mejor me espero y busco otra cosa, aunque tal vez hasta me pague menos, ¿no? No es necesariamente que están buscando más dinero, sino están buscando algo que los llene, que les permita ser ellos mismos, que les permita crecer, pero que también se alinee con sus valores, ¿no? Entonces, si todo eso que acabo de decir se lo dejamos a una sola función, pues recursos humanos no puede abarcar todo eso, ¿no? La visión de una compañía, la cultura de una compañía, lo construye el CEO de la compañía junto con todo el resto de la gente, pero es algo que tiene que liderar el CEO, que tiene que ser parte de su agenda, si no la gente lo va a notar. Y como dije recién, la gente se va porque o no tiene match con la cultura o no tiene match con su jefe. Y eso generalmente también baja desde lo alto de la organización, ¿no? Claro, claro. Y ahora cambiando un poco el tema de tecnología y cómo afecta pues las decisiones que tomamos con el talento. Hace rato estábamos hablando del tsunami que empezó hace un mes con la salida de ChatGPT. Cuéntanos cómo lo están viendo dentro de PepsiCo y qué decisiones han tomado al respecto. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. Sí, como dijiste, no hay mejor palabra que un tsunami, ¿no? O sea, hace 4 o 5 semanas todos hablábamos de algo de inteligencia artificial, nunca, digamos, los que estamos más alejados del mundo fue así como, wow, ¿esto qué es, no? Y creo que ya hace unos años nosotros empezamos con un proceso de empezar a digitalizar la compañía, ¿no? Distintos procesos de ventas, de operaciones, legales, de contraloría, con consumidor, etcétera, etcétera. Pero también te das cuenta que al hacer eso, muchos de nosotros, te diría prácticamente la mayoría, a veces no entendemos de qué estamos hablando o de qué estamos discutiendo. Entonces, hemos empezado con varios procesos de upskilling y reskilling. Hoy tenemos uno que se llama Shooks, que ayuda a eso, a conectar. Pero este año, particularmente, un proyecto muy interesante que hace 2 años que estamos trabajando con una empresa llamada T-Labs, que estaba antes en Silicon Valley, ahora está en Las Vegas, y con ellos estamos trabajando una forma todavía más amigable y más cercana para hacer este upskilling y reskilling de las 50.000 personas que trabajamos en PepsiCo. Lo vamos a hacer de una forma, como te decía, cercana, amigable, a través de una aplicación, de un teléfono. Hemos hecho una investigación muy interesante con la gente
tenemos un montón de cursos en la compañía que cumplir, además de las tareas que tenemos que hacer todos los días del trabajo. Y una de las cosas que la gente nos dice, hey, no tengo otra media hora, 15 minutos, una hora para hacer otro curso que me hable de otra cosa. Entonces, lo que buscamos es hacer algo que sea divertido, que sea engaging, que use gamification, que use cosas que el consumidor, en este caso, que son nuestros empleados, estén acostumbrados a utilizar, que sean videos, ¿no? Entonces, el video de TikTok, ¿no? Lo máximo que dura es un minuto y medio. Ese tipo de cosas, usar ese tipo de referencias para que la gente pueda todos los días, porque vamos a tener que hacerlo todos los días, ingresar e ir aprendiendo de inteligencia artificial, de ChatGPT, de blockchain y de todo ese tipo de cosas. ¿Queremos que la gente se convierta en expertos? No queremos que la gente se convierta en expertos. Lo que queremos es que la gente entienda el uso de la tecnología, la aplicación de la tecnología y cómo podría mejorarnos a nosotros en PepsiCo para todavía ser más eficientes, más ágiles, mejores. Ok, ¿y qué skills o qué habilidades identificaron que son realmente importantes para promover ahora en su estrategia de upskilling y reskilling? ¿Hay algún patrón? Sí, hay un patrón de adaptabilidad, ¿no? De entendimiento del cambio tecnológico, como decía recién, o sea, de vuelta, no queremos que la gente sea experta, y lo que nosotros buscamos es que la gente sea un concepto que también estamos trabajando con esta empresa, que se llama trilinguals, ¿no? Trilingües, y eso no quiere decir que hablen español, ruso e inglés, o español, italiano y francés, sino que justamente queremos que manejen de alguna forma tres lenguajes mentales. Queremos que manejen el lenguaje de la adaptabilidad y agilidad, ¿no? Entonces, en este mundo tan cambiante, en este mundo bunny, ¿no? Que podamos cambiar y adaptarnos rápidamente, como nos obligó a hacer la pandemia, ¿no? Y por otro lado, queremos el segundo párrafo de eso, es lo que decía recién, ¿no? Que la gente tenga este digital knowledge, ¿no? Este digital knowledge no es que seas programador, no es que puedas sentarte y hacer una aplicación por tú solo. Si te interesa eso, bienvenido sea, ¿no? Es un skill que puedes desarrollar. Lo que queremos es que entiendas lo que está pasando, la aplicación de la tecnología y cómo nos puede hacer mejores. Y por último, como obviamente necesitamos que entiendas tu rol dentro de la organización, que entiendas tu trabajo, lo que haces día a día, lo que puedes mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tres grandes objetivos que vamos a ir traqueando y midiendo a través de todo esto, ¿no? Seguramente después, una vez que empecemos, le agreguemos alguna otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, pues ideas que puedan ir saliendo a través de uso de la tecnología y demás, pero en el principio esas son las tres grandes vertientes que estamos trabajando. Adaptabilidad, conocimiento digital y el rol dentro de la empresa. O sea, ¿cómo convivir con la tecnología para tener mejores resultados en tu trabajo? Eso es lo que yo estoy escuchando. Es exactamente eso, es cómo convivir y cómo no sentirse doblegado por la tecnología, ¿no? Que no sea ese tsunami, sino que venga la ola y la podamos surfear, digamos, sería la analogía. Entonces, en vez de que nos tape la ola con el tsunami, es, bueno, ¿cómo te doy una tabla de surf para que puedas esa ola grande ir surfeándola de la mejor forma posible, ¿no? Y estos cursos de los cuales nos estás hablando, el público objetivo son como los 10,000 personas que están en el corporativo y middle management por arriba, o son los 40,000 personas que están literal en la línea de producción, en los camiones de reparto, en el almacén, en el montecargas. Son todos los 40,000, porque los 40,000 estamos siendo impactados, crecidos y motivados por la tecnología, ¿no? Como te decía, ya hace unos años empezamos con digitalizar distintos procesos, particularmente nuestro proceso de ventas de las camionetas. Fue algo que de alguna forma lo podemos decir que era analógico, ¿no? Y hoy es 100% digital a través de una aplicación, en un teléfono inteligente, todo basado en la nube. Entonces, nuestro vendedor ya hoy está impactado positivamente, pero también tiene que entender los rasgos de este cambio tecnológico, ¿no? Entonces, los 50,000 vamos a estar subidos a ese barco.
¿Cuál ha sido la barrera para llegar a los otros 40,000 y cómo lo superaron? Bueno, todavía, como decía, todavía no hemos empezado. La barrera que creemos más importante que tenemos es esta barrera de el tiempo, ¿no? Y la carga laboral de la gente, ¿no? Eso es lo que hemos estado investigando dentro de la organización y fue lo que nos hizo pensar que esto tenía que ser algo que tú puedas hacerlo muy fácilmente. No sé, estás en el tránsito en la Ciudad de México y se paró el tránsito y tienes un tiempo ahí que le piques a la aplicación y en 5 minutos tú puedas ver ese video que te explicó cómo funciona ChatGPT, un proceso de gamification que te ayuda a entender blockchain y una tercera cosa que te ayuda a entender otra parte de inteligencia artificial. Algo muy fácil, puedes generar puntos, puedes ganar, puedes cambiar, o sea, que tenga una cantidad de cosas que lo haga divertido, engaging y al mismo tiempo que no sea una carga en tu día a día del trabajo, ¿no? Entonces eso fue un poco la investigación interna. Habíamos empezado como con algo mucho más complejo, te diría, y mucho más espaciado, y nos dimos cuenta que la gente no iba a tener ese engagement, ¿no? Entonces estamos cambiando y empezando una prueba con una cantidad de gente, pero creemos que esto es la forma de romper con esos posibles obstáculos, ¿no? Que nos presente esto. Ok. Y en algún reporte, creo que fue en su reporte anual, leí que invirtieron más de 1 millón de horas de capacitación a través de PepU en la gente de la empresa. Y quería preguntarles, ¿cómo determinan dónde enfocar los esfuerzos? ¿Están utilizando inteligencia artificial para ayudarles a determinar qué tipo de capacitaciones necesitan la gente para ser más efectiva? Creo que todavía inteligencia artificial para hacer eso no. Todavía esos PepU tienen mucho de cursos que sí tienen que ver con digital. Digamos, si vas a la parte de mercadotecnia, por ejemplo, hay muchos temas de cómo, ¿no? Digamos, cómo publicitar digitalmente y cómo comunicarse en esos medios y demás. Y empieza a haber algunas cositas del metaverso y ese tipo de cosas, pero todavía no hay un algoritmo que te diga, por tu perfil, por esto, por lo otro, te convendría hacer este y otro curso, ¿no? Lo que sí va a tener, lo que te mencionaba antes, lo que sí estamos desarrollando acá es que sí va a tener una personificación para lo que yo estoy necesitando, ¿no? O sea, esas 50.000 personas no van a recibir exactamente lo mismo todos los días. Va a depender de cómo vaya avanzando, cuáles son mis curiosidades, qué puse en el perfil, qué me está faltando, etcétera, etcétera. Lo que sí estamos utilizando es inteligencia artificial, y esto es realmente 100% muy, pero muy nuevo. Hay una plataforma en PepsiCo que existe que se llama My Development, ¿no? Que es una plataforma global donde tanto local como regional como globalmente tú puedes entrar y ver qué oportunidades de desarrollo, de cambio de carrera o de otras oportunidades de carrera hay. Y eso antes era muy de, veo esto, me meto, no, busco. Entonces, lo que se le está agregando es un engine de inteligencia artificial donde obviamente nosotros cargamos nuestro perfil y una cantidad de cosas e intereses y qué nos gustaría hacer y el AI va a empezar a tratar de machearnos mucho más cercanamente con oportunidades, ya sea en México o en cualquier lugar del mundo, que sean más cercanas a nuestro perfil y no que yo diga, porque es una dirección, me parece que quiero promoverme y es de operaciones, pero no sé nada de eso, igual me postulo. No, nos va a ayudar a que la gente también tenga esa posibilidad de que la máquina los ayude a acercarlos a distintas oportunidades. Entonces, de cierta manera, revisar la historia laboral de una persona y revisar pues los requisitos para las diferentes vacantes que tiene la empresa y utilizar inteligencia artificial para hacer un mejor match de lo que el supervisor de esta persona podría pensar con su visión un poco más limitada de las oportunidades, ¿verdad? Exactamente. Y imagínate si de cierta manera, con todos esos cursos que están programando en el app, si se podría buscar las correlaciones entre los cursos y luego el performance
en algún rol. Yo creo que para tener datos y tener correlaciones significativas, tendríamos que pensar en los trabajos más masivos, más operativos que tengan este volumen, para ver pues qué tipo de cursos son los que correlacionan con el mejor desempeño en esta posición, como chofer de una camioneta, como almacenista, como ayudante pues, de producción. Y además, si se puede relacionar con la persona, porque tú bien dijiste, tienes 4 generaciones que están entrando y no todos son los centennials, millennials, hay algunos que son boomers que apenas están entrando, para cruzar los datos de la persona, luego los datos del trabajo y los datos de las capacitaciones para poder darles el plan que sí sabemos estadísticamente les va a llevar a mejores resultados, mejores bonos, mejor ganancia y mejor desarrollo dentro de la empresa. Creo que es una gran idea, creo que sí es algo posible. Claramente lo iremos, creo que como bien dicen, me parece que el mundo digital y el mundo de la data te abre un montón de oportunidades. La pregunta siempre es, ¿no? Como siempre nos han enseñado en estrategias, hacer la pregunta correcta o preguntar qué podríamos hacer con esa data correctamente. Se me hace algo muy interesante lo que planteas de poder correlacionar qué curso le di, qué curso tomó, cuánto tiempo lo hizo correctamente y si hay un impacto en el desempeño de esa gente, ¿no? O en el desempeño, o tal vez es una persona que se está desempeñando muy bien, pero además esto le generó curiosidad y trajo ideas distintas y mejoró tal proceso. O sea, puede haber hasta algunas cosas cualitativas, déjame ponerlas así, que no solo sean ventas o ganancias, ¿no? Entonces está muy interesante la idea. Creo que algo así se puede hacer sin ninguna duda. Claro, y luego ya tienes los datos para este misterio, ¿no? De cómo relaciona con mi P&L, ¿no? Y no tienes que depender 100% en la intuición, porque ya tienes los datos. Pues mira, aquí están tus revenues, pero tus revenues dependen del talento. Y ya tengo toda una estrategia de qué tipo de talento, qué competencias estamos buscando, qué capacitaciones necesitamos darles para asegurar que el P&L mueve por aquí, por allá, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que parte, como te decía, de esto es una aplicación y un sistema que también va a ir aprendiendo y que va a ir constantemente mejorando. Y creo que tal cual, cuando podamos empezar a conectar con los business KPIs, si lo queremos poner así, y otros KPIs, inclusive hasta podríamos poner los KPIs de gente y demás, mejoró como manager porque va a haber temas de management también, o sea, que está esperando la gente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es como todas estas cosas que estamos aprendiendo del mundo digital, pues son un mar sin orillas, ¿no? Como se dice en español, y ahí hay que después, entre tanta data, hacer sentido, pero sí creo que hay ideas que se pueden sacar de ahí, ¿no? Súper. ¿Y cómo podemos encontrar más información sobre ti, sobre PepsiCo México, sobre las iniciativas? ¿Dónde podemos buscarles? ¿En las redes? Bueno, hay en las redes, en LinkedIn está PepsiCo Alimentos México, ¿no? Está en LinkedIn, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram. Yo tengo cuenta de Twitter y yo tengo cuenta de LinkedIn, ¿no? Ahí me pueden seguir. Y las marcas, obviamente, cada una tiene en las distintas redes sociales, pero las corporativas son esas. No, digamos, obviamente está PepsiCo.com, que es la global, pero ahí podemos conseguir información de tanto mía como de la compañía, ¿no? Pues mira, con esto pues terminamos el podcast. Muchísimas gracias, Roberto. Estuvo muy bien, me sentí muy cómodo. Muchas gracias, Vera, por la invitación. Si te interesa el tema de Analytics para talento, te gustará también el episodio con Antonio Fajer, fundador y CEO de Pentafon. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.